quiero aprovechar para darles las gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio, que ustedes saben que es un espacio muy interesante para el notariado y que nos encanta que podamos compartirlo con ustedes. Ya, entonces, un saludo a la doctora Margarita López Eli, madre del doctor Efraín, quien fue quien nos refirió el nombre de su hijo como una persona especialista en el tema que vamos a tratar hoy. Ahora ya haré una Y al presentación. papá también, Alan, Sí, aprovechemos. el padre también es notario, pero Efraín Fandiño. no tengo el gusto de conocer Venga. al papá, pero la Ya tenemos ahí Margarita, ahí a la doctora está. Margarita que nos está saludando, Alan. ¿Cómo? Doctora Margarita, ¿cómo está? Bien, su merced, ¿qué tal? ¿Cómo me les acaba de ir? Pues muy agradecidos estamos con usted que nos ha prestado este hijo tan prodigioso para que nos dicte esta charla. Entonces estamos muy agradecidos con esto, muy contentos de tener a Efraín acá y esperando pues que también pueda entrar a la reunión el papá, Efraín. Ahí Papá. está. Él se encuentra ahí, pero está como notario primero de Florida. Bueno, entonces un saludo muy especial también al papá. Muy agradecidos por habernos propuesto esta conferencia. Estamos muy contentos con esta alternativa que tenemos hoy. Tenemos también con nosotros al doctor Orlando Muñoz. Doctor Orlando, si quiere usted saludar a los miembros que ya están acá con nosotros. Y para ampliar un poco más, doctora Adriana, pues el doctor Orlando es notario 63 de Bogotá, presidente de la Junta Directiva de ANIT, quien fue quien nos propuso el tema o lo propuso inicialmente y, digamos, con ese espíritu de unidad del notariado, pues nosotros en UNOVOC, que inicialmente prestábamos este servicio de capacitaciones solamente a los notarios de Bogotá, luego se expandió a todo el país, pues qué mejor hoy también tener un gesto de unidad del notariado con la agremiación que se llama Asociación Notarial de Innovación y Tecnología, que el presidente el doctor Orlando Muñoz, que quisiéramos darle la palabra para un saludito. Muchísimas gracias al doctor Alain Duport, a la doctora Adriana Cuellar de UNOVOC. Un saludo muy especial al doctor Efraín Fandiño, a la doctora Margarita López, al doctor Fandiño también, al doctor Fandiño papá, y a todos los que nos acompañan en esta importante charla sobre inteligencia artificial. Tal vez una pequeña historia para abrir el debate y la presentación del doctor Efraín puede ser la siguiente. A comienzos del siglo XIX se suscitó, sobre todo en Gran Bretaña, a partir de un trabajador al parecer del nombre Netflix, un movimiento que destruía las máquinas que habían forjado en la Europa de ese entonces los comienzos de la revolución industrial. Y allí surgió un movimiento que fue el movimiento llamado ludista y que consistió básicamente en destruir máquinas que permitían que esta revolución se consolidara. Porque algún sector de los trabajadores creía que el problema de su disminución de empleo o de sus dificultades en materia laboral lo originaban las máquinas. Hoy en día tenemos otro desafío, y ese desafío es la inteligencia artificial. Me parece que la invitación con un conocedor a profundidad de este tema, como es el doctor Efraín Fandiño, es para que entendamos no solamente los desafíos, sino también las oportunidades que esta novedad en el mundo moderno suscita. Muchísimas gracias a ustedes y hasta ahí mi saludo, no solamente a UNOVOC, también a los colegas de ANIT que nos acompañan y a esta hermandad que debe ser la característica prevalente entre todos los notarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Orlando.
Bueno, y Perfecto. yo creo que podríamos, doctor Alan, si le parece, que podríamos empezar presentando al doctor Efraín para darle inicio a esta charla. No sé si quiere usted presentarlo. Claro que sí, doctora Adriana. El doctor Efraín Fandiño López, ya sabemos, hijo de notarios, persona totalmente calificada para la conferencia que nos va a dictar hoy. Es abogado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la UNAV, la Autónoma de Bucaramanga, doctor en Derecho en la Universidad de París, CITE, con maestría en Sociología del Derecho de la Universidad de París II, Panteón Assas, y en la actualidad es miembro asociado del Instituto de Derecho y Salud de la Universidad de París ITE, así como miembro de varias organizaciones como la Asociación de Juristas Franco-Colombianos. Entonces, doctor Efraín, de nuevo con el saludo y el agradecimiento, le damos espacio aquí al escenario para que usted nos dicte la conferencia que titula Impacto de la Inteligencia Artificial en la Función Notarial. Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias. Y antes de iniciar, quisiera yo también agradecerles a ustedes, empezando por la doctora Adriana Cuellar como presidenta de la Unión de Notarios de Bogotá, al doctor Alan Dupont, también como miembro de la parte del comité académico, y al doctor Orlando Muñoz como presidente de la Junta Directiva de la Asociación Notarial de Innovación y Tecnologías. Y me parece muy pertinente hablar no solamente de este tema, sino de todos los temas relacionados con notariado y tecnología, puesto que, como ocurre cada 5 o 10 años, siempre aparecen voces, cada vez que aparece una nueva tecnología, aparecen voces diciendo que hay que acabar con los notarios porque ya existe una nueva tecnología. No viví el tiempo en que llegaron los computadores, pero imagino que hubo personas que dijo que como ya no necesitaban máquinas de escribir y habían computadores, ya podíamos reemplazar a los notarios. Ocurrió con la llegada de Internet. Ocurrió con la llegada de la blockchain hace 5 años, a pesar de que la blockchain en sí es solamente un instrumento que permite guardar cierta información y poder dar autenticidad a cierta información, pero es un instrumento que tiene que ser utilizado por una persona. Y es un instrumento que no piensa de manera jurídica, con todos los conocimientos y con todas las complejidades que tienen los actos notariales. Entonces, ahora que vamos a hablar de inteligencia artificial, simplemente quisiera señalar eso, que esta es una nueva tecnología más y es una tecnología que trae retos y trae también ventajas, como lo voy a hablar en los próximos minutos, pero que no por ello va a reemplazar directamente un oficio y ya veremos las razones de por qué. Entonces voy a lanzar aquí mis diapositivas. Bueno, y rápidamente simplemente quiero decir que soy doctor en Derecho de la Universidad de París ITE. Estoy estudiando la inteligencia artificial desde 2017. Ya llevo más de 5 años, porque ya empecé en 2017, yo un poquito más de 5 años, si no estoy mal, levantándome y acostándome con todos los temas de inteligencia artificial enfocados desde un punto de vista del derecho. Y he visto cómo ha avanzado todo en los últimos, sobre todo 3 años, en los que vimos una transformación que no nos esperábamos ninguno de nosotros. Los que empezamos siguiendo la inteligencia artificial, desde unas ciertas aplicaciones que ya parecen primitivas, a pesar de que en el año 2016 y 2017 parecían tan transformadoras, tan innovadoras, tan disruptivas. Hemos visto unos cambios que no nos esperábamos y que ninguno imaginó que llegáramos a este punto. Entonces, para poder llegar a hablar sobre la inteligencia artificial y el notariado, voy a basarme sobre todo en 3 puntos. Voy a empezar hablando de qué es la inteligencia artificial, porque muchas veces a estas tecnologías se le dan muchas características que no tienen, la mistifican de alguna manera, y eso es porque muchas veces no la conocemos, no sabemos qué es verdaderamente la inteligencia artificial. Después voy a hacer la comparación de las funciones notariales frente a lo que hace la inteligencia artificial, para ver si en verdad la inteligencia artificial puede reemplazar o no al notario. Desde ahora les digo que no. Y finalmente voy a finalizar como a modo de síntesis, señalando las ventajas y desventajas del uso de inteligencia artificial en el notariado. Entonces, iniciemos primero por decir por qué estamos hablando hoy de inteligencia artificial y por qué llegó a ser la tecnología que en este momento está en boca de todos. Y para ello tenemos que ver que en los últimos 10 años, gracias a Internet y sobre todo gracias a la masificación de eso que llaman la web 2.0, que no es otra cosa que
el compartir información entre personas a través de páginas web, a través de correos, cualquier correo que nosotros escribimos es información que está circulando a través del ciberespacio. Toda esa información que se está produciendo fue tomada por varias personas para poder realizar los sistemas de aprendizaje de máquina. Ya en un momento vamos a enseñar qué es el aprendizaje de máquina. Pero quisiera enseñar simplemente que varios de los algoritmos que se utilizan para la creación de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, aquellos de retropropagación, ya vamos a hablar de esos términos, todos esos algoritmos existen desde los años 80 con Jean LeCun, entre varios científicos que se dedicaron a la creación, al menos abstracta, de lo que era la inteligencia artificial. Sin embargo, en los años 80 no teníamos ni la tecnología ni los medios para poder aplicar los algoritmos de retropropagación, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de máquina. Ya esa gran cantidad de datos que se produce con Internet y sobre todo circulan gracias a Internet y a todas las tecnologías que utilizamos, los smartphones también. Cada vez que estamos enviando un mensaje estamos creando datos, cada vez que filmamos un video estamos creando datos. Un dato es una imagen, un sonido o un texto también. Con esa creación de datos pudimos tener el insumo, la materia prima para crear los sistemas de inteligencia artificial que conocemos hoy. Y a eso también tenemos que agregar el poder computacional. Y yo estoy seguro que varios de los que están aquí, que tienen mucha más edad que yo, vieron la evolución de los computadores, desde aquellos que hoy vemos como primitivos, que se demoraban para abrir un archivo Excel, hasta el día de hoy que básicamente un computador que tenemos en los supermercados, podemos utilizarlo para la creación de un video, algo que antes era casi imposible porque le faltaba potencia computacional. Y bueno, gracias a eso, gracias a la creación también de tarjetas gráficas que permiten un traslado como un flujo de la información mucho más rápido, con mucho más poder, gracias a todo eso pudimos tener los sistemas que pueden lanzar y que pueden, más que lanzar, pueden poner a funcionar la inteligencia artificial. Y ya teniendo los datos y el poder computacional, podemos experimentar con nuevos algoritmos de aprendizaje con los cuales evoluciona todos los días la inteligencia artificial y creamos nuevas técnicas y observamos nuevas formas de, ya sea de reconocimiento de imagen o texto o de generación, que es la tecnología que está ahorita en boga, la generación por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es una inteligencia artificial? Y bueno, lo primero que decir sobre la definición de inteligencia artificial es que es un término que ha sido muy complicado de definir. ¿Y por qué? Porque nosotros no sabemos ni qué es inteligencia. Si a alguno de ustedes le preguntamos qué consideran que es inteligencia, todos tenemos muchísimas ideas. Inteligencia puede ser esto, el tomar unos datos y poder hacer algo con ellos. Por ejemplo, si yo sé que los pasajes de avión cuestan mucho menos en la noche, pues los compro en la noche. Eso de alguna manera es visto como inteligencia. Para otros, inteligencia es más bien esto, la memorización de datos, etcétera, etcétera. Pero cuando quisieron hacer la inteligencia artificial, lo primero que tenían que ver es, bueno, ¿cómo vamos a crear un modelo matemático de lo que es la inteligencia? Y varios científicos o informáticos, más que también son científicos al mismo tiempo, decidieron aplicar ciertos elementos para poder determinar qué es la inteligencia y cómo aplicar esa inteligencia. Entonces dijeron, un sistema inteligente es un sistema que aprende. ¿Y cómo se aprende? Obteniendo datos, conociendo todo lo que es el ecosistema alrededor de ese sistema para poder adaptarse a él y realizar tareas. Ese, por ejemplo, es una de las tantos matices de la inteligencia desde el punto de vista de los informáticos. También la toma de decisiones. Pero ¿cómo se toman esas decisiones? A partir de datos preexistentes. Entonces, todo aquello que permite imitar funciones llamadas cognitivas es lo que podemos considerar como inteligente y cuando es aplicado por una máquina es artificial. Y cierro rápidamente lo de la definición porque yo creo que va a ser todavía más claro cuando hablemos de los tipos de inteligencia artificial. Me encontré con esta definición que está en la última llamada Ley de la Inteligencia Artificial que acaba de aprobar el Parlamento Europeo hace ya un mes. Bueno, ya hace un poco más de un mes, porque fue el 14 de mayo. Y para los expertos del Parlamento Europeo, un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas diseñado para funcionar con diversos niveles de autonomía. Es decir, que opere sin que tenga un operador o una persona humana diciéndole qué hacer todo el tiempo, sino que simplemente le dé una orden y sin estar directamente como, por ejemplo, cuando en Word escribimos un texto y estamos oprimiendo un botón para decirse al teclado, no, en este momento le decimos a la máquina, queremos un texto sobre tal cosa y ella lo genera de manera más autónoma.
Eso es un poco la autonomía para los informáticos. Y a partir de esta autonomía, dicen los expertos, realizan objetivos implícitos o explícitos con el ánimo de generar información de salida. Una información de salida que puede ser tanto el reconocimiento de imagen, como vamos a ver más adelante, o de texto, etcétera, etcétera. Entonces, veamos cuáles son los dos tipos principales de inteligencia artificial. La primera, y la llamada también inteligencia artificial clásica, es la inteligencia artificial simbólica, que funciona a partir de razonamientos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si llueve, si le agregamos a la máquina que si llueve no hay necesidad de traer una sombrilla, entonces tenemos que decirle a la máquina, bueno, este es un primer razonamiento. Si llueve, hay que tener una sombrilla. Si llueve y hace viento, hay que tener esto también, una chaqueta para poder cubrirse de todo eso. El problema de estas inteligencias artificiales simbólicas es que operan a partir de datos y de razonamientos que uno le da a la máquina. Entonces, si uno no le da una hipótesis a la máquina, por ejemplo, ¿qué pasa si llueve y sombrilla, pero yo estoy bajo cubierto? Ella no lo va a entender y de alguna manera le va a entregar a uno la sombrilla y todo porque simplemente tiene los dos primeros datos. Entonces, ella funciona a partir de elementos preestablecidos y de reglas creadas a través de ciertos datos que se le tienen que dar. Si uno no le da los datos, ella no va a realizar la tarea o no la va a realizar bien. Y ese es un gran problema porque uno tiene entonces que pensar todo el contexto que existe, todas las hipótesis posibles en una cierta situación para realizar una tarea. Ahora bien, la de inteligencia artificial que conocemos en el día de hoy, sobre todo, es aquella que llamamos de aprendizaje de máquina. En este sentido, la máquina lo que hace es, entre comillas, aprender a partir de los datos que uno le da, pero a la diferencia de la inteligencia artificial simbólica, a la cual uno le da las reglas, ella misma crea las reglas a partir de los datos. Entonces, si yo le doy bastantes textos jurídicos al sistema de inteligencia artificial, ella va a extraer los patrones, va a extraer los términos, va a extraer la sintaxis, va a extraer todo eso para poder dar un resultado después. Entonces, si yo le doy bastantes escrituras, por ejemplo, a un sistema de inteligencia artificial por aprendizaje, sin decirle que es una escritura ni nada, ella toma los patrones e inmediatamente puede imitar de alguna manera o generar una nueva escritura. El gran problema aquí es que la inteligencia artificial no tiene ideas propias, primero que todo, ni tampoco piensa como una persona humana. Entonces, por ejemplo, uno para realizar una escritura primero pregunta, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere comprar? ¿Quiere vender? ¿Quiere, etcétera, etcétera? Para determinar las partes, para determinar el acto, etcétera, etcétera. Pero la máquina no se preocupa de eso, simplemente ve como unos patrones que son las palabras, el lenguaje, todo ello, y crea algo. Pero ella no se pone a fijar si en verdad eso está acoplado a la situación jurídica o no está acoplado a la situación jurídica. Ya debería ser la persona que genera a través del texto la que tiene que revisar eso. Pero con eso quiero decir simplemente que los sistemas de inteligencia artificial aprenden y realizan cosas muy interesantes, pero no hay que dejarles hacer todo el trabajo. Siempre hay que estar, al menos en mi opinión, haciéndoles auditoría, estar revisándolas para poder realizar un buen trabajo. Ya ahorita vamos a entrar cuando hablemos de las funciones notariales. Ahora bien, rápidamente, ¿cuáles son las aplicaciones, digamos, más importantes que podemos señalar en los últimos meses y años de la inteligencia artificial? El reconocimiento y la creación de sonidos, ya sea, por ejemplo, una voz humana para poder imitarla. Hoy en día existen unos programas muy buenos para imitar la voz humana que lo dejan a uno perplejo. La generación y el reconocimiento de imágenes, que también es importante, porque no siempre es fácil que una máquina identifique una firma a través de los trazos de la persona. Entonces, para eso se tuvieron que entrenar bastantes modelos para poder llegar a una máquina que pueda no solamente reconocer, sino también crear algo nuevo, generar. Estas imágenes que ustedes están viendo fueron generadas con inteligencia artificial. Simplemente en la imagen, por ejemplo, simplemente le pedí un autorretrato a un robot y me creó esto. ¿Y cómo hizo para llegar a este robot? Primero que todo tuvo que ser entrenada. El entrenamiento es cuando se le agregan una serie de datos sobre algo. En este caso son sobre robots. La persona que entrenó Midjourney, que fue el programa que utilicé, tuvo que tomar una serie grandísima de imágenes de robots para que la máquina comprendiera qué es un robot según las bases de datos, los datasets, y a partir de ello pudiera crear este robot. Entonces necesita muchísimos datos, necesita muchísimas imágenes para poder crear esta imagen. Y finalmente está la creación, el reconocimiento y la creación de texto. Esto en términos un poco más
técnico se llama el Natural Language Processing, como tratamiento de lenguaje natural o conocido como NLP, que es básicamente que una máquina que lo único que entiende es ceros y unos, entienda el lenguaje humano. Porque cuando uno le da una orden o algo, la máquina no entiende como nosotros lo podríamos entender. Si uno le dice, créeme una escritura, por ejemplo, ella puede generar una escritura, pero no genera una escritura porque ella entienda, porque tenga la conciencia de que es una escritura, sino porque simplemente en su base de datos existe una serie de modelos de escrituras que le permiten generar algo similar, cuando no igual a lo que está anteriormente. Entonces, este es un gran hito en lo que tiene que ver con sistemas de inteligencia artificial, porque es de las cosas más complicadas que hay. ¿Cómo se le hace entender a una máquina el lenguaje que nosotros utilizamos, ya sea para hacer un resumen, ya sea para crear algo nuevo, ya sea para entender y para encontrar contradicciones, por ejemplo, sea el texto que existe de manera automatizada? Y esto es lo que quisiera señalar como aplicaciones de la IA. Ya aplicaciones más particulares existen en todos los dominios que ustedes puedan pensar. Existen en la salud. Se puede utilizar el reconocimiento de imágenes para reconocer enfermedades a través de ciertas radiografías o fotografías. Se puede utilizar el texto también para hacer análisis grandes de texto, lo que hoy llaman LLM, que lo que nos permite es que, por ejemplo, si tomamos un libro como El Quijote, le pidamos a la máquina que nos resuma el Quijote y nos dé un resumen en segundos, cuando no en minutos. Eso es lo que nos permite de alguna manera hacer la inteligencia artificial, automatizar ciertas tareas que nosotros le damos a la máquina. Entonces, ¿qué puede decir el notariado frente a la inteligencia artificial? O más bien, digámoslo en otras palabras, la gran pregunta es, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar al notario o puede servir como asistente? Desde ahora les digo que en mi opinión, los sistemas de inteligencia artificial bien concebidos, bien entrenados, bien realizados, pueden ser grandes asistentes para un notario. Para reemplazarlo tendríamos que cambiar todas las funciones que hace y dárselas a la máquina y que la máquina entienda cómo lo hace un notario. Y para lo anterior, yo me di a la tarea de averiguar, bueno, cuáles pueden ser como las funciones notariales, qué es lo que hace un notario principalmente. Y de manera muy sintética, me disculparán si llego a ser un poco simplista, pero la idea es también poder hacerlo de la manera más didáctica posible. Entendí que la función principal, o históricamente la función principal, es la función de autenticidad, como llaman en la doctrina internacional, o lo que en Colombia se llama la función fedante. Esa es la tarea principal del notario, según la Constitución, según las leyes de aquí, y según, como digo otra vez, la doctrina internacional y las leyes de otros países. De igual forma, podemos observar que los notarios son unos grandes redactores de actos jurídicos, porque a pesar de que llegue la petición por parte de los abogados que van hacia los notarios, hacia las notarías, finalmente es dentro de la notaría donde se realiza un acto, es donde se redacta la escritura o cualquier otro tipo de actos. Todo eso lo tiene que hacer el notario y su equipo. También existe una tercera función que observo, pero sobre la cual no voy a profundizar mucho, que es la conservación de documentos, es decir, lo que llaman el protocolo. Y en ese sentido, la inteligencia artificial puede posiblemente servir para automatizar ciertas tareas, para poder tener una conservación más fácil del protocolo, pero siento que no es tanto frente a la inteligencia artificial que esta función puede tener alguna discusión o algo, sino más bien de pronto frente a otras tecnologías como la blockchain, etcétera, etcétera. Y finalmente, la cuarta función que observo es la de asesoría. Y esta asesoría la tomo más que todo históricamente, aunque de facto también se ve en Colombia. Si uno se va a la ley de 1803, que es la que reglamenta toda la actividad o lo principal de la actividad notarial en Francia, la ley dice que un notario da autenticidad y consejo. Y por ese consejo, la traducción más precisa yo creo que es asesoría. Y en varios países también se toma la asesoría. Y en Colombia también un notario tiene que asesorar a los clientes que llega para decirles si está bien realizada el acto que quiere, bueno, si el acto que quiere realizar está bien o no está bien, si toca realizar cambios, etcétera, etcétera. Entonces es súper importante y este también es otra de las labores que posiblemente puedan verse impactadas por la inteligencia artificial. Pero empecemos primero con la función fedante. La función fedante, bueno, no quiero entrar tanto en la historia, pero desde los tabellones en
en Roma, que eran básicamente los que redactaban cláusulas y le daban de alguna manera una fuerza jurídica, una fuerza vinculante a esos contratos que ellos redactaban. Desde ahí, a los notarios se le ha dado como ese poder de delegados del poder público para poder darle seguridad jurídica a ciertos actos jurídicos a través de la autenticidad, a través de determinar de que cierto acto es verdaderamente auténtico y poder darle veracidad, no solamente frente a la sociedad, sino frente a las partes de un acto que se encuentran ahí. Entonces, en este sentido, ¿un sistema de inteligencia artificial puede reemplazar a una persona? En este caso, existen dos aplicaciones que me parece interesante contrastar. La del procesamiento de lenguaje natural, primero para interpretar textos y por interpretar, digo, para ver de que lo que se está realizando en un acto jurídico en verdad es para generarlo, por ejemplo, y que en verdad esto sea coherente con lo que dice la ley y con lo que piden las partes, porque muchos actos pueden ser muy coherentes con la ley, pero si eso no es lo que piden las partes, entonces no se está realizando un buen trabajo. También para interpretar declaraciones, porque una de las labores del notario también es recibir declaraciones, las famosas declaraciones de extrajuicio. Y por más que un sistema de inteligencia artificial pueda generarlo de manera automática en, digamos, 2 minutos, a mi parecer siempre tiene que haber alguna persona que lo esté revisando. Entonces, todo eso para decir que a pesar de que digan que un sistema de inteligencia artificial puede dar autenticidad al menos algunos textos, a mí me parece que siempre es necesario tener una persona, porque como voy a señalarlo más adelante cuando hablemos de la redacción de textos, los sistemas de inteligencia artificial no piensan como las personas y ellos se equivocan muchas veces y muchos de los errores pueden conducir a la responsabilidad civil y al incumplimiento de normas jurídicas. Otra de las aplicaciones interesantes que podemos contrastar entre la inteligencia artificial y el notario es el reconocimiento de imagen. ¿Y qué reconocimiento de imagen? Lo primero es que se dé fe de que existe una identidad entre los documentos. Hoy en día existen una serie de instrumentos que permiten observar todos los patrones que tiene un documento jurídico que se lleve para poder, por ejemplo, hacer una autenticación, etcétera, etcétera. La cuestión es que con las falsificaciones que existen, y voy a hablar a continuación de eso, me parece que siempre es importante de alguna manera mantener una persona humana detrás de esta labor. Igualmente, para dar fe de la identidad de las personas, muchas veces las máquinas tienen otros sistemas que están conectados, como por ejemplo la identificación biométrica, etcétera, etcétera. Y el sistema de alguna manera lo puede automatizar, pero me parece que siempre es necesario tener una persona humana para evitar falsificaciones, sobre todo porque el sistema de inteligencia artificial puede estar siendo objeto de una falsificación. Porque lo que quisiera comentar es que el sistema de inteligencia artificial es como una espada de doble filo, en el sentido de que ella misma puede detectar falsificaciones, pero también las puede crear con algo que se llama deepfakes. Deepfake es básicamente, o voy a utilizar el término que se utiliza en la ley de inteligencia artificial en español de la Unión Europea, ultrafalsificación. Es una falsificación tan bien hecha porque el sistema de inteligencia artificial logra identificar los patrones del documento original para imitarlo, que puede tanto imitar sonido, imagen, como podemos ver la imagen de aquí, donde a través de un sistema, el señor que está a la izquierda logró colocar la imagen de Tom Cruise encima de su cara. Y aunque el montaje no se ve un poco, se ve un poquito burdo, de alguna manera, hoy en día existen unos sistemas de inteligencia artificial que logran imitar de una manera increíble y que logran crear unas falsificaciones que son muy difíciles de detectar. Y si la imagen y el sonido son difíciles, a mí me parece que el deepfake más complicado, y no solamente lo digo yo, sino lo dicen varios informes, por ejemplo, en la Unión Europea, también en Estados Unidos, en Homeland Security, dicen que la de texto, porque lo que pueden hacer es imitar el estilo de una persona para decir que eres el que está realizando un documento. Y en este sentido, un sistema de inteligencia artificial puede ser víctima de un deepfake, al igual que una persona humana, pero me parece que una persona humana que en verdad esté prestando la atención a todo, de alguna manera puede observar ciertos elementos que pueden conducir a determinar si hay una falsificación o no. A todo esto quisiera señalar rápidamente un riesgo frente a las autenticaciones o frente a la función fedante, que es el riesgo que llamamos en la jerga de todo lo que tiene que ver con ética en inteligencia artificial, el riesgo de paternalismo tecnológico. ¿Y en qué consiste? En que básicamente el humano que está detrás de la máquina
pierda el control de la decisión que va a tomar simplemente porque la máquina se lo dice. Entonces, por ejemplo, si una máquina me dice que X y Y son las partes, pero en realidad no es Y sino es Z, muchas personas simplemente siguen. Eso también pasa hoy en día, muchas veces cuando cuando utilizan formatos para realizar algún acto jurídico, para redactar un acto jurídico, perdón, y dejan pasar esa persona. Y entonces ellos le creen más a la máquina que a los elementos fácticos que tienen o los elementos que tienen documentales, y eso nos puede llevar a ciertos errores. O simplemente a veces los datos de la máquina con los que fue entrenado están sesgados o fueron mal introducidos o están mal llevados, y esto lleva a una serie de decisiones que pueden llevar a tener consecuencias negativas sobre las personas, sobre los clientes de la notaría o más que clientes, sobre los usuarios de la notaría, o puede llevar incluso a que el notario tenga bueno, que tenga la responsabilidad civil de pagar por esos daños. Y por eso es que desde hace varios años, sobre todo en medicina, pero creo que poco a poco también en derecho, se instituyó el principio de garantía humana. Un principio que la primera vez que lo vi fue en la ley de bioética del 2021 de Francia, en la cual se decía que toda decisión automatizada realizada por un sistema de inteligencia artificial tenía que tener la garantía de haber sido auditado o visto por un humano. Porque, como digo, los sistemas de inteligencia artificial se equivocan, y muchas veces se equivocan porque tienen malos datos, porque tienen, bueno, tantas hipótesis de errores que pueden existir. Pero para eso necesitamos una persona que pueda constatar de que el resultado dado es en realidad acorde tanto a la realidad fáctica como también jurídica. En ese sentido, vamos a continuar con la redacción de actos jurídicos, que es básicamente lo que dicen, que supuestamente los sistemas de inteligencia artificial pueden reemplazar no solamente a los notarios, sino a todos los profesionales del derecho. Entonces, ¿qué se necesita, qué habilidades se necesitan para poder redactar un acto jurídico? Lo primero es tener habilidades lingüísticas, es decir, saber escribir, utilizar la sintaxis del español, acordar verbos con sujetos, predicados, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo también tener conocimiento del lenguaje jurídico, porque no solamente es el hecho de conocer el español, sino conocer el español jurídico que se utiliza en esta clase de documentos. De igual forma, es necesario tener conocimientos de derecho. ¿Y conocimientos de derecho para qué? Para saber que el acto, puesto que las funciones de los notarios se encuentran completamente arregladas, se ajusten al derecho. Estas dos primeras, de alguna manera, digamos que el sistema de inteligencia artificial lo puede realizar con la tecnología que tenemos en este momento. Ellos, a través de las bases de datos que tienen, de los datasets, los juegos de datos más que bases de datos que tienen, que le permiten funcionar el tratamiento algorítmico. A través de todos esos datos existen todos los conocimientos de derecho y lingüísticos que le podían permitir generar un nuevo documento similar. Pero hay una cosa que le falta a los sistemas de inteligencia artificial, y son ideas propias, en primer lugar. Un sistema de inteligencia artificial nunca va a decir, voy a hacer una escritura de matrimonio, sino lo único es que sigue unas ciertas órdenes, entre comillas, porque más que órdenes son como sugerencias a partir que después lo manda a su base de datos para ver cómo es que construye el documento. Entonces, esa idea propia de voy a construir tal cosa siempre está en los humanos. En ese sentido, los sistemas de inteligencia artificial, en el momento en el que pronuncio estas palabras, no tienen iniciativa y no pueden realizar documentos, etcétera, etcétera, sino cuando hay una persona detrás que le da esa orden. Y segundo y más importante, no tienen sentido común. Veamos, por ejemplo, no sé, que si vemos que se va a casar una niña de 12 años con un señor de 50 años, ella simplemente mira si existen dentro de los conocimientos de derecho, y dice, bueno, está bien, aquí no se pueden casar porque la ley lo prohíbe, pero ella, por ejemplo, no piensa cuáles son las consecuencias para esa niña si le permitimos, no entiende como el espíritu de esa ley. Y para otras cosas no puede entender el sentido común. Por ejemplo, también en la parte de la reestructuración de las empresas. Cuando hay empresas que van frente a ciertos notarios para realizar todos los procesos, ya sea de persona natural, bueno, persona natural no, sobre todo empresa, que muchas veces lo que ellos quieren es rescatar la empresa. Y para rescatar la empresa muchas veces lo que toca es ajustar las normas jurídicas y también los acuerdos en que lleguen los deudores, con los acreedores, con el deudor, para poder salvar la empresa. Y un sistema de inteligencia artificial no tiene esas ideas, porque así tenga muchísimos juegos de datos que le hable de cómo se salvaron empresas anteriormente,
cada situación es diferente. Y en este sentido, ellas pueden no tener ni la idea propia ni el sentido común para poder llegar a un acto jurídico que en verdad pueda ser lo que los usuarios de la notaría en verdad quieran. En ese sentido, quisiera rápidamente señalar que el riesgo de la automatización de la redacción de actos jurídicos es, primero, la falta de veracidad del resultado. Y con esto quiero decir de que los sistemas de inteligencia artificial son deudores de los datos con los que fueron entrenados. Esto quiere decir que, por ejemplo, ChatGPT, eso lo vimos en varios casos, muchas veces uno le pide que haga un alegato para pedir, no sé, la devolución de un dinero. Bueno, ese fue un caso que pasó hace poco, un dinero, porque a la persona le cancelaron un pasaje a último minuto y empezó a inventar todo el precedente judicial que existía. ¿Y por qué? Porque ella no había sido entrenada para crear documentos jurídicos ajustados a derecho, sino tenía simplemente documentos que habían hecho en un país, en otro, sobre tal tema, pero ella no tenía los fundamentos jurídicos. Entonces, existe una falta de veracidad del resultado por cuanto no estaba ajustado a derecho. También, como lo señalé, muchas veces puede haber una falta de acoplamiento a la realidad, porque como ella se basa en los datos preexistentes, muchas veces no es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones. Y en este sentido, y como lo voy a señalar más adelante, yo creo que la tarea del notario puede ser no de crear un sistema de inteligencia artificial, más bien puede crear puede crear ropa como lo hacen las grandes casas como Zara, pero ropa las que crean 10, 20 modelos, 10, 20 camisetas iguales que van a ser vendidas igual. Pero eso puede servir para ciertos actos muy sencillos y todo. Pero si, por ejemplo, llega un acto muchísimo más complejo, si llega una sucesión de esas que son súper complejas, de las cuales hay herederos que no se saben si el papá es o no, bueno, si existen una serie de complejidades en ciertos actos que la máquina no es capaz de resolverlos, porque ella está basada entre los datos preexistentes y muchas veces a uno le toca adaptarse al momento presente, con base en los conocimientos que uno tiene, el sentido común que uno puede tener para poder resolver una situación y bueno, etcétera. Y finalmente señalar el de la infracción de normas legales, porque si la máquina no tiene en su dataset, en sus datos de entrada, no está configurada para estar acorde, para que tenga un compliance con las normas actuales, eso puede conducir a una responsabilidad civil. Y eso, por ejemplo, el caso, y por eso no les recomiendo escribir documentos con ChatGPT, salvo que sean correos muy sencillos, pero al menos documentos jurídicos no, porque la máquina muchas veces está supeditada a una base de datos, por ejemplo, de años anteriores. La de ChatGPT hasta donde se está hasta 2021. No conoce ni toda la legislación que salió en 2022 o 2023. Entonces ella va a omitir eso, va a omitir esos datos. Y bueno, para terminar, quisiera señalar simplemente la labor de asesoría, porque muchos de los clientes que llegan también requieren una asesoría para saber si lo que van a hacer, si el acto que van a realizar es conforme a derecho o no es conforme a derecho. Y para eso, igualmente, voy a señalar cuáles son las habilidades que pueden necesitar para eso. Tener habilidades lingüísticas, conocimientos de derecho, ideas propias y sentido común. Porque muchas veces hay que darle el resultado, o más bien la respuesta a un caso concreto que muchas veces puede no existir anteriormente. Entonces aquí vuelvo a la analogía. El notario es como aquel diseñador de alta gama, de alta costura más bien, que crea un vestido preciso para la persona que llega a solicitar su consejo, mientras que la máquina lo que puede hacer son realizar una serie de consejos que están basados en datos preexistentes y en hipótesis que ocurrieron antes. Entonces, aquí lo que podría hacerse más bien es utilizarse el sistema de inteligencia artificial para ciertas labores repetitivas, para ciertas labores muy sencillas que se repiten todo el tiempo, mientras que para los casos grandes se sigue necesitando al notario para poder realizar una labor de autenticidad que sea en verdad acorde con lo que se espera de él y que el documento redactado también esté acorde. Entonces, para terminar, simplemente quiero decir a modo de síntesis, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos? Ya que hablamos del impacto de la inteligencia artificial. Entonces, una ventaja del sistema de inteligencia artificial es que se pueden realizar trabajos repetitivos, documentos sencillos que se pueden repetir una y otra vez, simplemente señalando que se tienen que realizar. Por ejemplo, un matrimonio donde no entrena patrimonial, yo creo que se puede realizar con un sistema de inteligencia artificial, si es igual al resto de otros. Ya cuando entran otras cuestiones más patrimoniales, ahí sí de alguna manera tiene que haber una persona humana que esté detrás.
También se puede hacer un análisis rápido de miles de datos porque muchas veces uno recibe para realizar ciertos actos unos expedientes gigantes llenos de muchísimos datos que un sistema de inteligencia artificial los puede analizar supremamente rápido. También yo creo que uno bien entrenado puede ayudarle a encontrar errores o contradicciones en el texto, que si dice que la señora es casada, pero luego que está soltera. Esa clase de cosas pequeñas yo creo que también las puede identificar el sistema de inteligencia artificial. Y todo eso con el ánimo de ganar tiempo. Y podríamos señalar de que sobre todo con las aplicaciones de reconocimiento de imagen, se pueden realizar mejores herramientas para la identificación, no solamente de las personas, sino también de los documentos, para poder hacer efectivo aquella labor de autenticidad o de dar fe. Y bueno, riesgos como lo señalé anteriormente. Bueno, este no lo había señalado anteriormente, pero es importante la falta de entendimiento del tratamiento algorítmico. Y es que muchas veces no sabemos cómo es que el dato que nosotros ingresamos, o más bien cómo la instrucción que nosotros ingresamos termina en el documento que realiza o el reconocimiento que hace de cierto documento, o mejor dicho, la tarea que realiza la máquina. Muchas veces no entendemos cómo es que llega del punto A al punto B, porque entre el momento en que nosotros le damos una orden y el momento en que sale, por ejemplo, un documento, digamos, que le pedimos que escriba una escritura, todo eso que hay en la mitad, que es lo que se llama inferencia, no sabemos cómo es que ocurre, porque los sistemas de inteligencia artificial están llenos de parámetros y otras cosas que llaman hiperparámetros, y una serie de funciones matemáticas que incluso las personas que las crean no las entienden. Entonces, eso puede crear problemas al momento de explicar, bueno, cómo fue que llegamos a hacer este documento, si hay algún litigio o algo por el estilo. El segundo riesgo, como lo señalé hace un momento, es la falsa velocidad en los datos cuando cuando la máquina no está bien entrenada con los datos pertinentes, etcétera, etcétera. El tercero es el paternalismo digital y es que la máquina sea la que mande sobre la persona y que la persona realice actos o redacte actos jurídicos que o no estén conformes a la realidad o al derecho, es decir, a las leyes actuales. Bueno, este es un riesgo que veo, pero no es tanto desde el punto de vista de la utilización de herramientas, sino más bien de las herramientas que pueden utilizar otras personas y en las nuevas falsificaciones mucho más elaboradas que pueden llegar a las notarías. En este momento estamos de alguna manera lejos de eso, pero no se sabe. Por ejemplo, lo de ChatGPT salió de un momento a otro, de pronto ya empiezan a haber falsificadores que empiezan a utilizar tanto las herramientas de creación de voz como de creación de imagen automatizada para generar nuevas falsificaciones. Y estaba pensando en un último que es la falta de contacto humano, porque yo recuerdo mucho que cuando acompañé justamente a mi papá en sus primeros años como notario, mi papá estuvo en un pueblo que se llama El Playón. Yo recuerdo que había mucha gente que iba a consultarle cosas de manera ocasional y que se sentían felices porque era mi papá el que los atendía, el notario los atendía, les daba una respuesta. Y esa falta de contacto humano, aunque no nos demos cuenta, es importante también para lo que es la profesión, porque eso es lo que le permite de alguna manera a los notarios, sobre todo los que están en lugares más pequeños, en ciudades grandes es más complicado, tener contacto con la gente y poder encontrar soluciones a los problemas jurídicos o a las solicitudes que realizan como usuarios. Y bueno, yo creo que eso es lo que podría decir. Les agradezco mucho por su atención y yo creo que ya podemos empezar la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Efraín. Muy interesante todo lo que nos dice. Me queda como el mensaje es como de optimismo, ¿no? Frente a tantas opiniones y comentarios que se han dado en los últimos meses, pues lo que usted nos dice es esperanzador en el sentido de que el notario tendrá que seguir existiendo porque esa labor que hace el notario como ser humano, como persona, pues no es fácil de reemplazar. Pero también hay, también lo acaba de mencionar hace unos momentos y es, hace un año nadie estaba hablando de inteligencia artificial ni de ChatGPT, surgió de un momento a otro y a los pocos meses vimos que ya incluso tribunales judiciales ya estaban implementando, incluyendo dentro de sus sentencias textos generados por inteligencia artificial y esto empezó a generar ruido. Esto ha llegado al notariado porque también hay personas que consideran que lo que usted dice al principio, que eventualmente podremos ser reemplazados por máquinas porque tal vez hoy no estén entrenadas, pero con el paso del tiempo, esas máquinas que se alimentan del ejemplo
1, 2, 3, 1000, 1.000.000 de veces, pues van tomando, van aprendiendo. Entonces, ¿hasta qué punto ese optimismo es un optimismo, digamos, de corto, mediano plazo, pero en el largo plazo pudiéramos estar abocados de pronto a enfrentar una inteligencia artificial que sí tenga la capacidad de reemplazar, no digamos todo, pero sí algunas de las funciones del notario, asociadas además con otras tecnologías? Usted lo decía también, el blockchain. Hoy, precisamente por algo que sucedió en el notariado, pues leíamos comentarios de las personas que decían, no, es que debía haber blockchain. El año pasado había un representante que hablaba de que acaben con las notarías, reemplácenlas con blockchain. Entonces, ¿cómo ve usted eso, doctor? El corto plazo, Sí. estoy de acuerdo con usted, pero al mediano, largo plazo, ¿no tenemos un riesgo un poco más alto? Ahí tenemos a la doctora Luz Amparo Villa, que está diciendo que es un gran desafío. Claro, Y dice, siempre es importante ver las ventajas. Y yo creería que esa también, aunque ya lo dijo el doctor Efraín, reiterar también que en el mediano y largo plazo todas estas herramientas tienen que ayudar a la modernización y transformación del notariado, porque si nosotros no evolucionamos conforme el público lo exige, pues llegarán esas tecnologías que ponen en riesgo la continuidad de nuestra función. Entonces, doctor Efraín, ¿en qué estábamos? Ya de vuelta, para responder la pregunta sobre el mediano y largo plazo. Pues a ver, lo primero que hay que decir es que ChatGPT no fue algo que apareció de un momento a otro. Si miramos bien, ella está fundada en algo que se llama un modelo, es decir, como en un sistema de inteligencia artificial que genera lenguaje, y ese ya lleva varios años. Lo que ocurrió fue que de alguna manera fue capaz de popularizarse. Y, y el momento en que se popularizó fue que todo el mundo empezó a hablar de ella. Pero más allá de eso, yo diría una cosa, ¿qué es lo que hace un notario? Yo creo que esta nueva revolución de la inteligencia artificial nos conduce a preguntarnos qué es lo que nosotros hacemos, para qué sirve nuestra profesión y si en verdad puede ser reproducida por una máquina o no. Entonces volvamos otra vez, al menos con los sistemas que nosotros conocemos y con el nivel de la tecnología que conocemos y que de alguna manera tenemos de forma prospectiva. El sistema de inteligencia artificial aprende a partir de ejemplos. Y uno puede decir, bueno, puedo resolver la parte técnica bueno, de darle mucho más datos para que pueda hacer un documento que sea más similar a lo que hacemos en este momento. Pero de nuevo, yo pienso que las personas que se dirigen a las notarías siempre tienen problemas muy particulares que muchas veces no está de los datos precedentes. Yo que acompañé varias veces a mi mamá en una serie, siempre las veía cuando llegaban personas a pedir que una escritura en la cual se haga tal cosa y tal otra, y se haga tal cosa y tal otra, y así, que le piden a uno realizar ciertas actividades que de pronto tienen sentido común, pero no se han hecho antes. Eso lo vimos mucho, por ejemplo, con lo de los baldíos. Como hubo tanto cambio de normas, tantos cambios jurídicos, pues de alguna manera hay que adaptar todo eso a la ley. Y uno dice, uno puede actualizar de alguna manera los datos, pero yo siento que de alguna manera, como lo decía antes, el notario siempre crea como un vestido de alta costura, algo que esté adaptado a una situación jurídica. Entonces, yo creo que más que reemplazar, yo sigo pensando eso de alguna manera, de pronto puede ser una visión muy optimista, lo que se puede utilizar son ciertos sistemas de inteligencia artificial para realizar esas tareas repetitivas y poder concentrarse en las otras. Ahora bien, bueno, hace un momento mencionó lo de la blockchain. Tenemos que también tener en cuenta que todos esos instrumentos se han realizado para ser utilizados por humanos. Nunca se han pensado en sí como para reemplazarlos. Muchas veces los que piensan reemplazarlos son las empresas que quieren sacar gente y de alguna manera tener una cierta, ganar un poquito más al tener algo que es más barato para realizar ciertas labores. Pero al menos en el notariado, con todo lo que está alrededor, con todas las personas que llegan, con todos los casos que llegan, yo creo que siempre se necesita tener una persona y que tenga todos los conocimientos jurídicos y también que tenga de alguna manera un conocimiento de la vida, de todos esos datos que no van a estar nunca en datasets, porque hacen parte de la adaptación que tenemos como seres humanos al ambiente, que es lo que nos permite tener una inteligencia completamente diferente a la artificial. Eso es lo que podría decir. Y ahora que mencionó la blockchain, simplemente quería mencionar algo. Pues justamente hablo del representante Mauricio Toro. Yo tuve la oportunidad de compartir hace 10 años con él
un trabajo en el que él decía que era muy innovador, pero a veces siento que exagera mucho con las tecnologías. La blockchain en sí simplemente permite, a ver, para decirlo de una manera mucho más simplista, y discúlpeme si lo simplifico mucho, lo que hace la blockchain es que yo tengo una hoja, la rompo en 1000 pedacitos y le doy un pedacito a cada persona. Entonces, por eso se llama cadena de bloques. Cada pedacito de la hoja es un bloque. Entonces, como una escritura la rompo en 1000 pedazos y se lo doy a 1000 personas. Entonces, lo que finalmente sirve es para que esas 1000 personas me digan, sí, este es el documento. De alguna manera le den esa autenticidad de esa manera. Eso es algo así la blockchain. Es un poco más, es mucho más complejo que eso, pero es simplemente para que entienda que es el papel. Nunca va a reemplazar a la persona que realiza esa acción. Y ahora bien, ya que menciona lo de por qué quieren acabar con las notarías, porque yo creo que es cada 5 o 10 años aparece ese tema, acabemos con las notarías, acabemos de las notarías. Y muchas veces vemos que son de personas, muchas veces de los medios de comunicación, que al final lo que quieren es esperar que acaben los notarios para que ellos mismos den la tecnología que los va a reemplazar y así. No sé, ha sido como una observación que he visto. Siempre hay como algunos intereses por ahí por debajo, pero en fin. Sí, así es. No sé si el doctor Orlando, doctora Adriana, algunos de los quienes están conectados quisieran formularle una pregunta al doctor Efraín, pueden escribirla a través del chat. El doctor Jorge Barrios Guerrero hace un comentario y dice, no se debe tener prevención a las tecnologías, estas simplifican la vocación del notario y no lo reemplazarán. De acuerdo. El doctor Jaime Horta también, que además lo saludo porque siempre muy puntual nos acompaña en estas conferencias, dice, tranquilos, no va a reemplazarnos ninguna máquina. Entonces, Ay, permítame, doctor Dupont, ya sí. que ahorita que lo estaban mencionando, hay algo que no mencioné de los sistemas de inteligencia artificial, es que al momento en que estamos hablando son sistemas súper caros. Es decir, nosotros podemos entrar a ChatGPT, pero cuando entramos a ChatGPT, él está realizando un trabajo en la nube, en los servidores de OpenAI. Y allá tienen un montón de computadores con unas máquinas, creo que se gastaron como 10 millones de dólares para tener ese sistema y el mantenimiento es carísimo. Bueno, vamos a ver si un gobierno puede mantenerlo de alguna manera. También existen unos costos asociados y además existen unos límites tecnológicos también. Por más que en este momento tenemos una tecnología súper sofisticada, siempre hay limitaciones para todos estos sistemas de inteligencia artificial, para el tratamiento de datos. Entonces se le puede dar más y más, pero siempre vamos a necesitar más computadores, tiene problemas ambientales. Es decir, siempre hay límites también desde un punto de vista técnico. Perfecto. La doctora Samantha hace un comentario y dice, es válido aclarar que en pro de la tecnología se puede utilizar la BEA, no sé, debe ser la, no sé si se equivocó o no sé qué significa BEA, para la función y ejercicio de la misma. ¿Será realidad virtual o no sé? No, tal vez se equivocó, iba una I y una A, bueno. Business analyst. Ok, sí, gracias, doctora Samantha. Entonces, Ahí hay un punto, Alan, que a mí me parece interesante y es que de todas maneras, estos programas de inteligencia artificial están alimentados por personas. De manera tal que lo que nos estaba diciendo ahorita el doctor Efraín, se pueden cometer errores por esas personas que han alimentado esos procesos de inteligencia artificial, lo que hace importante que haya una revisión de un ser humano y no de una máquina cuando se emite un concepto. En Estados Unidos hace poco un abogado presentó una demanda civil, tengo entendido, y lo descubrieron porque además pueden saber cuando un documento se hizo con inteligencia artificial, con algunos de los programas de inteligencia artificial, es rastreable si lo hicieron por ahí. Entonces le pusieron una demanda grandísima por el riesgo que correría el cliente de ese abogado en la presentación del documento que se hizo, porque no es 100% seguro. Así es. Y frente a ese caso, el gran problema fue que el abogado utilizó ChatGPT, que es el programa que en este momento está de moda y que creo que es
el más popular porque me parece que es el mejor que hay ahorita de creación de lenguaje, pero es un programa que fue solamente concebido para crear lenguaje de manera general, a través de un montón de datos que tomaron de fuentes abiertas, fuentes cerradas. Es otro problema que hay ahorita, no sabemos cuáles son los datos que se tomaron para crear ChatGPT, o bueno, GPT-3 más bien. Y en ese sentido, el abogado simplemente pensó que solicitándole algo, él iba a realizar eso. Y el problema es que este programa crea lenguaje, crea un documento, imita los documentos anteriores, pero cuando no se sabe algo, se la inventa. Ese es un gran Eso hablador. me parece gravísimo. En Entonces, ese estos es, días, ay, perdón, Efraín. Perdón, solamente iba a terminar con esto. Ese fue uno de los grandes problemas y, bueno, yo escribí el artículo en francés, pero lo critiqué mucho de la decisión que tomó el juez de utilizar ChatGPT, porque él no se aseguró de que ChatGPT utilizaba los precedentes judiciales correctos para aplicar en cierta situación fáctica. Y de nuevo, yo insisto en algo que me parece súper importante. Hay ciertas situaciones, por más que digamos que todo se ha inventado, hay ciertas situaciones que todavía no se han dado. Y si queremos aplicar un presente, muchas veces tenemos que adaptarlo a una situación presente. Entonces, en ese sentido, me parece que para ciertos textos, y de nuevo insisto en esto, para ciertos textos puede ser muy útil para enviar un correo simplemente diciendo que va a enviarle mañana un documento. Bueno, eso puede ser útil ChatGPT, son palabras sencillas y algo, pero ya para armar algo jurídico me parece que deberíamos mirar. De pronto la pregunta también sería si, bueno, desde el notariado se puedan generar primero esto, se puede crear esa tecnología, porque de pronto puede crearse una tecnología que sea útil al notario, pero al mismo tiempo, si se hace algo que, por ejemplo, hicieron los del Consejo Superior del Notariado de Francia, que el año pasado, en la reunión que tuvieron, o fue el año pasado o el antepasado, en este momento no recuerdo, crearon como una carta de principios éticos de utilización de sistemas de inteligencia artificial por los notarios, porque dijeron, bueno, no podemos dejar que se haga todo y cualquier cosa, y no tenemos que colocarle límites para después que la profesión no termine por tener una mala prensa en base a malas decisiones que se tomen. Eso me parece muy importante, ese punto. O sea, ver cómo se pronuncia el notariado y cómo ve desde el punto de vista ético el notariado lo que se puede hacer a través de la inteligencia artificial y hacer como una especie de código que nos regule a nosotros mismos sobre ese tema. Me parece muy importante, porque es No, verdad, hay muchas cosas que se pueden hacer y hoy en día ve uno en internet cantidades de personas hablando, contando historias, contando temas, no sé, penales y contando historias, que es muy interesante porque es una inteligencia artificial que puede narrarle a uno algo, un libro o una historia. Eso me parece que es muy interesante, pero eso es distinto a ya emitir un concepto o proferir un resultado después de haber analizado una serie de normas. Y es cierto que es importante que el notariado tenga como definido cómo va a comportarse frente a ese tema, cómo debería comportarse. y hay dos puntos. Uno, el de la cantidad de información personal que manejamos los notarios de nuestros clientes y usuarios. Esa seguridad de esa información cada día también es más vulnerable y creo que tenemos que pensar muy bien hacia futuro cómo protegerla. A pesar de que ya hay algunas normas y estamos en algunas obligaciones, eso es un tema que con el tiempo debemos ir reforzando. El otro tema que me llamó mucho la atención es el que usted mencionó, el principio de garantía humana. Yo creo que es fundamental que este principio se conozca, se desarrolle y se vuelva obligatorio en la medida en que es la única manera de garantizar que lo que están haciendo las máquinas, digamos, corresponde a algo, pues trabajan sobre información veraz, idónea y que tiene propósito legal, ¿no? Así es. Bueno, dos comentarios rápidos. Un comentario antes de entrar al principio de garantía humana y es sobre datos personales. Justamente, bueno, los invito también de paso a que miren en YouTube. Hace poco con una de las asociaciones en las que estoy, organizamos un evento sobre inteligencia artificial y datos personales para explicar todos los riesgos y todos los problemas que hay. Y uno de estos justamente es el del uso de ChatGPT para crear documentos. Entonces, por ejemplo, voy a crear... voy a decir cualquier cosa, una escritura, bueno, para un matrimonio.
ingreso los nombres de las dos personas que se van a casar. Al hacer eso, yo le estoy enviando esa información a los servidores de OpenAI que después los reutilizan, hacen un tratamiento nuevo porque esos nombres, porque todos esos datos que uno les envía, esa máquina se va reentrenando de nuevo. Al hacer eso, estoy violando las políticas, bueno, más que las políticas, las normas de protección de datos personales que existen en Colombia y puedo ser acreedor de una sanción. En parte por eso fue que ChatGPT estuvo prohibido un mes en Italia, porque ellos decían, ¿cómo así? ¿Y qué hace la persona si alguien ingresa el nombre ahí? ¿Cómo hago yo para sacar mi nombre, perdón, mi nombre de la máquina? ¿Qué puedo hacer? Eso es lo que llaman opt-out. Entonces por eso también esto un llamado de atención para las personas que ingresen esos datos porque se pueden ganar de pronto una sanción. Ahorita, por ejemplo, la CNIL, que es la Autoridad de Datos Personales en Francia, está empezando a auditar eso. ¿Qué empresas están enviando datos personales? Y bueno, eso por un lado. Entonces, los datos personales, y me parece que es un tema que pueden tratar más adelante también, porque eso en este momento es súper importantísimo, datos personales. Y hablando del principio de garantía humana, pues a ver, ¿cómo llegué yo primero al principio de garantía humana? Resulta que una de las aplicaciones más conocidas de los sistemas de inteligencia artificial es en salud. Ustedes probablemente habrán visto noticias en las que dicen, sí, una máquina le ganó a 4 especialistas dermatólogos en determinar una enfermedad. Eso lo vemos a cada rato. Y eso, aunque en parte es cierto, también hace parte de estrategias de marketing, porque no podemos olvidar que todas estas máquinas han sido creadas con plata. Y para llegar a esa plata necesitamos inversión. Y por eso es que ha habido una gran cantidad de marketing y cada rato salen nuevos sistemas de inteligencia artificial o incluso sistemas que utilizan lo que llaman sistemas fundaderos, por ejemplo, GPT-3. Yo utilizo para ajustarlo para hacer labores más precisas, por ejemplo, de crear documentos para una oficina, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer. Pero bueno, en cualquier caso, toda esa gente siempre está diciendo que hacen las cosas súper perfectas, que pueden ganar plata, etcétera, etcétera, pero como una estrategia de marketing. Entonces, muchas veces en esas estrategias de marketing nos olvidamos que igual son sistemas de inteligencia artificial que tienen lo que llaman el problema de la caja negra que señalé hace un rato, que es básicamente que entre el dato entra o frente a la orden que se le da y lo que sale, no sabemos qué es lo que pasa. O nosotros podemos ver un montón de números o podemos ver un montón de cifras, pero muchas veces no podemos entender por qué es que la máquina llega a tal resultado. Y siempre hay una necesidad de auditarlos. Y si no estoy mal, creo que este principio también fue instituido en la nueva ley, nuevo reglamento que está en este momento en la Comisión Europea, lo están discutiendo todavía para determinar cómo va a salir. Ese principio es instituido en esa norma, porque se dieron cuenta, si no hay una persona detrás que esté viendo porque es que la máquina, de nuevo insisto, no piensa como una persona como humana, ella piensa de una manera completamente diferente. Ella piensa de manera binaria, entre ceros y unos, pero nosotros no sabemos los ceros y unos qué son. Muchas veces cuando vemos los parámetros que hay en las máquinas, muchas veces nosotros no logramos entender, bueno, ¿por qué está diciendo que esta variable es tal cosa y no tal otra cosa? No tenemos ni palabras para explicarlas. Entonces, sí, siempre es importante tener una persona auditando la máquina y auditando el resultado. Perfecto. El doctor Orlando había hecho un comentario acá y yo creo que es un poco en ese sentido y es la reciente regulación europea de la que usted habla incluye, entiendo, un principio de soporte humano. Sí, de pronto así es como se llama en español. Yo la leí bueno, es que creo que en Francia se utiliza más el término garantía humana, pero de pronto soporte humano puede ser el término que se utiliza en la reglamentación en español, sí. Perfecto. Retomando lo que decía la doctora Samantha, es válido aclarar que en pro de la tecnología se puede utilizar el Business Analytics para la función y ejercicio de las mismas. Yo creo que ahí eso aplica y es apoyo para casi todas las profesiones. Sí, estoy de acuerdo y me parece súper pertinente ese comentario porque también lo que quiere decir es que las notarías tienen que adaptarse a los nuevos, pues a estas nuevas épocas, tienen que adaptarse también y por ejemplo, en este momento podríamos estar pensando si es necesario, bueno, ya habla de un business analyst, también podemos hablar de un data analyst, el que analiza los datos, si es necesario tener una persona así en la notaría o no. Podemos ver si las profesiones clásicas, o más que las profesiones, si los empleos clásicos que están en las notarías de pronto tengan que ser ajustados o tengan que tener cambios. Esa es otra cuestión que también es necesario pensar, yo creo. Perfecto. El doctor Eber Raúl escribió un comentario, dice la inteligencia artificial que hoy ganó espacio más en lo que tiene que ver con la masificación del término per se,
pero esta existe desde el mismo traductor de Google, que por más mejoramientos no hay ningún traductor que entienda el contexto humano o la realidad. Un ejemplo muy conocido es cuando se le pide que traduzca el Papa jefe del Vaticano. Lo traduce con inteligencia artificial como la papa, como tubérculo del Vaticano. Entonces, y más adelante, el doctor notario Neira Mario Restrepo Hoyos, digamos que sirve como complemento, y se me interesó el punto de vista del doctor Efraín, porque definitivamente no se debe confiar nunca en la inteligencia artificial, pues carece de creatividad, no conoce la ironía ni el sarcasmo o lo que dice el conferencista, y transversaliza que es que carece de sentido común, y el doble sentido y todo esto que de pronto es del día a día de los seres humanos, una máquina le puede costar llegar a entenderlo. Así es, completamente de acuerdo. Es justamente por lo que menciono de alguna manera. La máquina piensa en binarios, ceros y unos. Ese es el lenguaje en el que ella opera todo el tiempo. Cuando le damos lenguaje, ella está traduciendo todo el tiempo nuestras palabras a los ceros y unos. Y de esta manera es que se va expresando y que va creando los documentos, pero la máquina no tiene la misma conciencia que nosotros tenemos, o al menos la conciencia como nosotros la entendemos. Entonces no va a decir, voy a crear este acto, bueno, vuelvo a insistir con el ejemplo del matrimonio, voy a crear una escritura de matrimonio, no. Ella simplemente dice, me dieron tales órdenes en mi base de datos, cuando yo envío esta palabra acá, me dice que tengo que reproducir esta otra palabra y así. No piensa como los seres humanos. Sí. La doctora Adriana Almanzar, también un saludo para ella. ¿Se puede con este tipo de tecnología pensar en replantear la planta de personal y las funciones de los empleados de las notarías? ¿O por lo menos podrían ser utilizados como herramienta para hacer reingeniería en nuestros despachos notariales? Bueno, eso ya habría que pensarlo. Sí, pero En digamos que un efecto, poco en sí. línea con lo que usted decía, y lo interpreto así, qué pena, doctora Adriana, es lo que usted decía. De pronto esas funciones que son repetitivas, que no implican mayor desarrollo, podrían en algún momento dejarse a cargo de, digamos, su elaboración de las máquinas, siempre al final con la verificación o la asistencia humana, y de pronto las notarías enfocarse más o darle más, digamos, capacidad instalada a los actos que requieren un poco más de profundidad en el estudio jurídico y en los temas notariales, algo así. Esa sería la idea. Ya tocaría ver, porque también la parte negativa es que si despedimos mucha gente después bueno, está ese problema primero social, y segundo que, bueno, siempre me parece que es necesario tener de alguna manera personas que estén verificando lo que hace el sistema de inteligencia artificial. Y vuelvo otra vez sobre el elemento sobre el que no se habla mucho, pero me parece súper importante, que es el contacto humano, que muchas veces, por más que tengamos chatbots que nos responden súper bien, siempre queremos tener una persona al frente. Así no lo queramos, eso hace parte de nuestro ADN, eso hace parte de nuestra naturaleza gregaria como seres humanos. Ahí, doctor, yo no sé si las nuevas generaciones piensan así. Yo a veces me parece que no les gusta el contacto humano. En algunos casos pareciera que todo esto está hecho para una generación que no disfruta tanto el contacto de las personas. El doctor Orlando, es una apreciación mía, ¿no? Sí. Sí. El doctor Orlando Montana dice, los programadores estamos enfocados en automatizar y optimizar los sistemas. Hemos corregido mucho de los errores de los funcionarios. Sin embargo, no se puede reemplazar el servicio al cliente personalizado, dándole la razón al doctor Efraín. La inteligencia artificial aún puede reemplazar al funcionario. El proceso notarial tiene muchas variables que requieren decisiones que aún una máquina no puede tomar por falta de intuición. Un Así poco es. de Intuición es nota. otra buena palabra para decir qué es lo que no tiene. Es Sí. verdad. Doctor Efraín, muy buenas noches. Muchas gracias por compartir su conocimiento en este espacio tan importante para nosotros. ¿Cuáles serían sus consejos y directrices
para prepararnos de la manera más efectiva para estos cambios que se nos están viniendo poco a poco? Muchas gracias. Uy, a ver, una pregunta complicada, pero ¿cómo podemos empezar? Lo primero que hay que hacer es cacharrear todos estos instrumentos. Eso yo creo que es lo primero, porque muchas veces es diferente cuando uno le dicen qué es lo que hace ChatGPT que cuando uno lo prueba, para poder entender qué es lo que está haciendo y para poder uno tener contacto y empezar también a mirar desde el punto de vista personal, bueno, ¿qué puedo cambiar? ¿Lo puedo utilizar? ¿No lo puedo utilizar? Para ver todas las limitaciones y las ventajas que puedo ofrecer. Eso sería lo primero, al menos a nivel personal. Eh, el problema en este momento es que a pesar de que existen grandes sistemas de inteligencia artificial, al menos en el notariado, y esto lo digo desde un punto de vista mundial, no existen como programas que puedan ser buenos, fiables, etcétera, etcétera. En Francia, por ejemplo, hace 2 años sacaron un programa que se llama Notabits, sí, sí, así se llama, Notabits, que lo que buscaba era, primero, que cuando la persona enviara qué es lo que quería hacer, normalmente en Francia se concentran en temas inmobiliarios, esa es la función principal del notario, entonces que le enviara, quiero comprar una casa en tal lado, cuesta tal cosa, y además como en Francia están tienen un techo los precios de las casas según el barrio, bueno, al menos en París, que fue donde yo viví, entonces la máquina también iba a decir si el valor estaba acorde o no estaba acorde, automatizar toda esa parte. Pero ahorita preparando las notas para esta exposición me di cuenta que ese programa se acabó. Ya en la página aparece que desde marzo del año, no, desde mayo del año pasado ya no existe más. No sé si hubo falta de inversión, si no fue tan útil. Entonces, también hay que ver si las aplicaciones son capaces de lograr llegar a las personas o no. Eso por un lado. Entonces, bueno, lo primero es eso, cacharrear los instrumentos que existen ahorita para ver. Lo segundo es cómo empezar a planear unos buenos elementos, pero pienso que eso se tiene que hacer desde las organizaciones que ustedes tienen. Desde una sola notaría me parece que es una inversión muy grande y que puede dar a pérdida. Pero si, por ejemplo, Anitzes o Unovo que se reúnen y entre todos reúnen plata para crear un nuevo sistema de inteligencia artificial, puede ser interesante. La cuestión es que esto siempre toma tiempo y siempre es súper complicado. Hay que ver si en verdad quieren llevar, y si en verdad se necesita, también es la otra cosa. Y bueno, y sobre los programas que existen actualmente y que pueden ser utilizados, por ejemplo, ChatGPT, yo sí pienso que es necesario al menos hacer una carta ética para colocarle límites, para que al menos la persona sepa, no se puede, sí, bueno, si lo va a utilizar, no ingrese datos personales de los usuarios para evitar alguna sanción, problemas de ciberseguridad, y todo eso tenemos que hablarlo también con los ingenieros, porque la otra parte del sistema de inteligencia artificial, sobre todo cuando utilizamos sistemas sobre los cuales nosotros no tenemos el control, por ejemplo, ChatGPT, es OpenAI el que lo maneja, nosotros no tenemos nada con ellos. Entonces hay que ver esto, bueno, qué riesgos hay, qué riesgos no hay, etcétera, etcétera. Creo que esos podrían ser los elementos a dar, no sé. Perfecto. La doctora Paulina nos dice, qué buena conferencia, gracias Unovoc. El notariado necesita asesores como el doctor Efraín para incursionar con más confianza en el mundo de la inteligencia artificial y poder aprovechar con la ganancia de asistencia y de reemplazo que puede brindarnos. Y no solamente yo, sino ustedes también, porque desde el notario más pequeño hasta el que está en la ciudad más grande, siempre tienen conocimientos para aportar. Siempre, de alguna manera, los negocios jurídicos que se celebran en lugares pequeños, en lugares más agrícolas, no son los mismos de las ciudades grandes. Y los negocios jurídicos que hay, por ejemplo, en Medellín, no son los mismos de Bucaramanga, pero entre todos son capaces de ofrecer algo y que puede ser útil para otros notarios en otros lados, pienso yo. Sí. La doctora Samantha nos escribe también, se podría generar un cambio en la formación y visión de las funciones encaminados a optimizar sus resultados. Podemos generar mejores opciones al usuario y evidenciar mejor los errores trabajando en ellos. Debemos verlos como un aliado que se utilice en pro del beneficio de la función notarial. Esto que menciona me hace acordar de algo, y es que al menos en las formaciones que estamos dando jurídicas, o bueno, donde yo he participado, muchas veces las estamos acompañando de formaciones técnicas. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy organizando una serie de conferencias y de charlas. Pueden encontrar algunas en YouTube, en la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, ahí ya las subimos.
Pero sobre la inteligencia artificial, la práctica del derecho, próximamente vamos a hablar de la responsabilidad civil, pero antes de llegar ahí, yo me dije, hay que explicarles al menos a las personas qué es la inteligencia artificial. Le ofrecemos, por ejemplo, una formación chiquita y también la pueden encontrar en YouTube sobre qué es la inteligencia artificial para un jurista, porque yo siempre también estoy en contacto con los técnicos, con los informáticos para decirle, mire, yo entiendo hasta tal punto, pero cuando usted me habla de tal cosa, yo ahí me pierdo. Cuando me empiezo a hablar de funciones, de variables, de todos esos números que pueden ser un poco extranjeros para mí, no entiendo, entonces que él me los explique, pero al mismo tiempo yo también intento como aprender esa parte informática, porque siento que ya es casi una obligación tener ciertos conocimientos de informática para poder utilizar sistemas, no solamente de inteligencia artificial, sino programas clásicos, software clásico. La doctora Samantha y la doctora Adriana Almanza, digamos, también precisan un poco acá y tienen una idea similar, y es que con estas herramientas se puede medir el rendimiento de los funcionarios, implementar planes de trabajo basados en datos y análisis de los mismos. La doctora Adriana dice, no necesariamente reorganizar el personal implica despidos. Recuerden que se nos avecina la reducción de la jornada laboral y convendría revisar cómo la tecnología nos podría ayudar a llenar esos espacios en los que ahora no vamos a contar con la presencia de todo el personal. Tiene toda la razón. Es Yo muy estaba pensando en importante, los sí. términos de la OCDE, que siempre la preocupación son los despidos, pero es verdad, también hay que ver cómo a partir de los datos y de la utilización de sistemas de automatización podemos hacer más eficiente la notaría, es verdad. Estoy de acuerdo. Doctora Ruth, excelente conferencia por parte del doctor Efraín, muy acertada en nuestra realidad. Doctora María del Socorro, muy buena charla, y en realidad debe primar el servicio personalizado que no lo brinda un ser robotizado o mecanizado. Bueno, Más comentarios por acá, no sé, el doctor Orlando, doctora Adriana. no, pues para mí fue una conferencia bastante clara, muy interesante. Es como una apertura para el notariado a este tema de inteligencia artificial que ya nos está caminando acá al lado y que tenemos que mirarlo. Y como decía la doctora Adriana, por ejemplo, mirar qué cosas son las que se pueden realmente hacer con esto. Pues yo quería aprovechar para darle las gracias muy especialmente al doctor Efraín por esta charla. Gracias a Creo ustedes. que es una primera charla que tenemos sobre inteligencia artificial, muy interesante para los notarios, muy importante porque es como abrir una puerta a un nuevo tema que va a ser muy interesante para todos nosotros. Agradecerle al doctor Orlando Muñoz que nos estuvo acompañando el día de hoy, muy gratificante tenerlo con nosotros, a todos los queridos colegas que nos acompañaron, que están con nosotros, que saben que es la asistencia de ellos la que nos mueve a nosotros a continuar con estas charlas. Bueno, y al doctor Alan. Un No, y saludo. aquí manda un mensaje el doctor Juan Carlos Vargas, que no volvió a prender la cámara, pero a quien desde acá le enviamos un saludo muy, muy Saludo muy especial. especial. Sí, dice, excelente exposición, dominio del tema y conocimiento del notariado en su interior por el doctor Efraín. Y cómo no, con dos padres notarios, creo que eso lo convierte en una persona, en un expositor con todo el nivel para hablarnos de lo que nos habló en el día de hoy. Andrés Vargas, muchas gracias. Y Doctor doctor Dupor, Efraín, Gracias a doctor ustedes. Doctor Orlando. Orlando. doctor Y Dupor, gracias a los sí. participantes. Bueno, Perdone. sin mucha inteligencia artificial, pero encontré espero, la Sí, la tesis, tesis. la tesis del doctor Fandiño. Entonces acabo de enviar el enlace, así que a quienes nos gusta algo el aprendizaje del francés, ahí vamos a tener una buena herramienta. Muchísimas gracias, doctora Adriana, doctor Efraín, doctor Dupor, y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a ustedes. Bueno, Efraín, creo que queda abierta la puerta para otros temas de tecnología. Esperamos volver a contar con usted. Claro Y, que sí. y de nuevo, un agradecimiento muy especial por el tiempo que nos dedicó hoy. Y bueno, hasta la próxima. A ver, Muchas gracias. Rafael dice, muchas gracias, pero sin asustarse. Cuidado. Entonces, con ese mensaje y el y el mensaje de optimismo, de nuevo, hasta la próxima. Hasta Hasta la luego, gracias. próxima, que estén muy bien. Gracias. Chao.